Ya sabemos que la Eucaristía es como un banquete. Desde pequeños nos han hablado de ese llegar a una comida en donde nuestro espíritu se va a alimentar, nuestra mente se va a alimentar de luz, nuestro corazón de sentimientos buenos, nuestra vida va a estar fuerte para hacer una vida santa, una vida de gran servicio a los demás. De eso se trata, y siempre hay algo que nos hace entender, que nos hace sentir, que nos da fuerza y que nos va llevando por un camino que Dios quiere. Aquí tenemos a Pablo. Vean, Pablo está diciéndoles a sus fieles de Corinto que está celoso. ¿Cómo que está celoso? Sí, y para que quede más claro, como un hombre está celoso de su mujer, una mujer está celosa de su marido, así él está celoso. ¿Qué es lo que le produce a una persona celos? Como que lo que es de él, como que de alguna manera se lo quiten. Entonces, ¿qué es lo que Pablo siente como de él? Que esos fieles se llenen del espíritu bueno, porque puede haber como otros espíritus que van como desviando, otros espíritus que van separando, que pueden dañar el espíritu de Dios, el espíritu de amor, el espíritu de unión, el espíritu de pertenencia. Ese es el espíritu que Pablo quiere, que estemos unidos con Dios, unidos entre nosotros. Ese es el espíritu de Dios, el espíritu de Jesús. Y hay espíritus que pueden llevarnos al distanciamiento. Entonces Pablo quiere que nosotros, como discípulos suyos, estemos unidos a Dios y unidos entre nosotros. Los he desposado. ¿Qué es lo que hace el matrimonio? Unir lo más fuerte, unir las mentes, unir los corazones, unir los cuerpos, unir en una sola vida dos. Bueno, pues el Espíritu de Dios es una especie de matrimonio con Dios, que hace una especie de matrimonio entre los miembros de Jesús, hasta decir que son un solo cuerpo. Así es que ese espíritu que quiere Pablo es el espíritu de Jesús, espíritu de unidad. ¿Cuáles serían los despistes? Los despistes son todo eso que genera jerarquías. Sí, los sacerdotes, los fariseos eran muy dados a eso, a que hubiera jerarquías y que no se acercaran a las altas jerarquías. Por eso las mujeres no podían entrar sino hasta donde estaba su sitio. Los niños no podían entrar, los enfermos estaban contaminados, los leprosos rechazados. Y ese no es el espíritu de Dios. Él es el Padre común. Y si hay enfermos en una familia, el padre, la madre se acercan a sus hijos enfermos. Si hay personas pobrecitas, los papás se acercan y les ayudan en todo lo que pueden. Es un espíritu de pertenencia al pueblo de Dios, a la familia de Dios, a la unión en un mismo espíritu. Esto es lo que Pablo no quiere que se dañe, y se siente celoso si empieza a entrar
espíritus diferentes, espíritus de los sabios que rechazan y que dejan abajo a los más ignorantes, de los, por así decir, santos y consagrados contra los que son pecadores y que no son dignos ni siquiera de entrar a las ciudades. Así es que es el espíritu de la unidad contra el espíritu de la distancia, el espíritu de la fraternidad, de la pertenencia contra el espíritu de las clases, de las jerarquías, de todo aquello que separa, que hace sentir al otro, tú no eres de nosotros. No, aquí es, tú eres de nosotros, eres el mismo pueblo, eres del mismo Padre, tienes el mismo Espíritu, eres una unidad en Dios. Esto es lo que nosotros tenemos que alimentar. Todo aquello que une, eso es de Dios. Todo aquello que hace que nos preocupemos y que sintamos las carencias de los otros, eso es de Dios. Todo aquello que deja al otro a un lado, que no nos hace sentir las necesidades de los otros, eso no es de Dios. Así es que, vean, yo les he predicado un espíritu y como que ese espíritu que no es ese me da como dolor y se puede meter porque empezando allí los judíos estaban de alguna manera sintiéndose superiores a los paganos que se convertían. Tenían unas ideas que de alguna manera hacían que hubiera personas como especializadas, personas distinguidas, personas más alto. Y Pablo quiere que seamos hermanos. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Jesús. Todavía en algunas cosas se ve que Pablo estaba pues con esas ideas. Por ejemplo, hay unas frases ahí, las mujeres en la iglesia que se callen. Miren, todavía trae eso en sus raíces judías. Pero él quiere entrar y que todos entren en el espíritu de tener un mismo Padre. El Evangelio de hoy, pues a eso nos lleva, a hacer oración, no con muchas palabras, sino con lo principal, como rumiarlo, como hacerlo que entre a las raíces de nuestro ser. Padre nuestro, sí, el Padre del Hijo, ese es también Padre nuestro, para que estemos muy unidos. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo espíritu, porque tenemos el mismo alimento, porque tenemos el mismo destino. Así es que Padre nuestro, sí, que sea santificado su nombre, es decir, santo es lo más propio de Dios. Pues nosotros tenemos que tomar conciencia de que ese Dios es el santo fuente de luz, fuente de poder para ser buenos. Él es el Padre. Él que está en los cielos, está en nuestros corazones, formando una unidad santa. Así es que nosotros tenemos que tomar esa conciencia. El Espíritu de Dios es espíritu que junta. El espíritu contrario es espíritu que separa. El Espíritu de Dios es espíritu que hace vibrar con las necesidades de los otros, como se ve aquí con los que quieren ayudar a sus hermanos. Es el espíritu de la fraternidad sensible. Es el espíritu del cariño. Vean, aquí dice al final,
ustedes saben que sí los quiero. Así es que no reina ustedes véanme acá arriba. No, yo los quiero. Y cuando hay amor, hay cercanía. Hay como necesidad de más cercanía. Hay necesidad de integración. Así es que nosotros pues estamos en esta línea. Ojalá que todo esto nosotros lo entendamos. Venga a nosotros tu reino. ¿El reino cuál es? El reino del amor a Él y del amor entre nosotros. Ese es el reino. Hágase tu voluntad. De veras lo que queremos no es muchos rezos, como dice aquí, mucho hablar, sino tener un corazón para la unidad con Dios y entre nosotros. Y todo lo que ayuda a eso, todo eso es bueno. Lo otro es como tentación. Hay algo que rompe la unidad, que es el enojo. Fácilmente nosotros que llevamos el egoísmo allí como muy vivo, fácilmente nos lastimamos, fácilmente hacemos sentir al otro, en lugar de atracción y unión, rechazo. Entonces tenemos que saber perdonar. Por eso en el Padre Nuestro es tan importante el decir eso: perdónanos, Señor, como nosotros perdonamos. Aquí tenemos pues algo que es muy importante, está muy fácil de entender. El Espíritu de Dios es espíritu de unión, de integración, de unidad hermosa. El espíritu contrario siempre es de distanciamiento, de insensibilidad, de falta de amor. Muy fácil de entender, pero para vivirlo se necesita virtud, que no tenemos de nosotros solos humanos. Pero si viene el Espíritu de Dios, entonces sí vamos a poder. Ojalá que todo esto que vamos recibiendo de la palabra de Dios cada día nos vaya de veras haciendo personas con el Espíritu de Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser verdaderamente cristianos.